y ha liderado el Nodo Atlántico, en representación de Camilo ya hace mucho tiempo y pues bajo la bandera de la rectoría que ha apalancado todo ese trabajo que se ha hecho con las empresas en el Atlántico. Hoy nos convoca un webinar para hablar sobre la reconversión económica de las empresas adheridas a Pacto Global y conocer las experiencias innovadoras para salir avante frente a la pandemia, frente a las situaciones y las crisis económicas que estamos enfrentando. Nos va a acompañar Camilo Mejía, docente, investigador y consultor de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, quien inicialmente estará presentándonos a nuestros invitados. Tenemos un panel de lujo, nuestros invitados, y empezando esta sesión de preguntas para que todos estemos como muy atentos a lo que se está haciendo desde la región y sea parte del aprendizaje que nosotros necesitamos para nuestras organizaciones. Son contribuciones importantes al crecimiento y desarrollo del país, a los objetivos de desarrollo sostenible y a lo que nosotros movilizamos desde nuestra red Pacto Global, que son los principios universales que nos convocan. Camilo, te doy la palabra. Gracias, Lucy. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a las personas que están conectadas en este momento para atender esta convocatoria. El día de hoy tenemos un panel de lujo, como decía Lucy, el doctor Adolfo Meisel, doctor de la Universidad del Norte, Lucía Ruiz, la gerente de sostenibilidad de Propigas, doctor Gonzalo Nieto, que es el gerente del proceso de innovación corporativo de Procaps, el señor almirante León Espinosa, director de la Escuela Naval de Suboficiales RC Barranquilla, y Farah Jami, que es la directora de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. La idea del día de hoy, pues, es, como lo dice Lucy, entender un poco cómo las organizaciones se han enfrentado a estos retos que ha traído la pandemia, las buenas prácticas que se han realizado para poder sobrellevar todos estos retos y desafíos, y, por supuesto, dejar el mensaje de qué más podemos hacer de cara a lo que viene a ser el futuro. Entonces, Lucy, iniciamos. Más adelante se nos va a unir Mauricio López, que es el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, quien pues también nos estará acompañando el día de hoy. Entonces, la idea inicial es entender un poco qué retos y desafíos ha traído a sus organizaciones la crisis sanitaria que estamos enfrentando en los últimos meses. Y por supuesto, qué aprendizajes hemos tenido a partir de esos retos y esos desafíos. Pues para iniciar, quisiéramos darle la palabra al doctor Gonzalo Nieto, gerente del proceso de innovación corporativa de Procaps. Muchas gracias, Camilo, y gracias a Pacto Global por este espacio y a los compañeros presentes en este evento. Los retos para las diferentes empresas pues cambian un poco dependiendo del contexto o la industria en la que se encuentran. Nosotros como un laboratorio farmacéutico directamente relacionado con la salud, no tuvimos esa reducción de la demanda como se ocurre como en industrias como la del turismo, de los viajes. Nosotros, por el contrario, en esta coyuntura más nos necesita la sociedad, más demanda tenemos, lo cual es algo positivo, de cierta manera, pero al mismo tiempo trae un estrés, ¿no? Ese desbalance que hay entre lo que nos están pidiendo y lo que podemos ofrecer. Y no solamente por capacidades instaladas, como también le pasa a las otras empresas del sector salud, hospitales, clínicas, que hemos visto que a veces les cuesta mantener una capacidad instalada adecuada, sino también por la disponibilidad del mismo personal, la disponibilidad de materias primas, de insumos para poder asumir ese compromiso, ¿no? Entonces creo que el desafío más importante para nosotros fue ese, el decir no vamos a parar, vamos a mantener desde el día uno la sostenibilidad de nuestra producción, y teniendo en cuenta que el compromiso no es solamente con Colombia, sino con todos los diferentes países y geografías donde hacemos presencia nosotros directamente. Y un poquito entonces con ese desafío es que hacemos, y lo que hacemos es, como muchas de las empresas, un plan de contingencia un poco proactivo, porque lo empezamos a hacer antes de que se nos fuera exigido. Empezamos a desarrollar diferentes actividades en varios frentes. Ustedes entenderán, nosotros estamos con plantas en diferentes países, en Barranquilla están las más importantes,
Y lo primero era conservar la operación, conservar y mantener la producción, sobre todo en aquellos productos que más se necesitaban en estos momentos, o más se necesitan, para el cuidado intrahospitalario de pacientes con COVID severo, por ejemplo. Entonces, en la parte operativa, muchísimas actividades hicimos. Hemos hecho a la fecha más de 6.000 pruebas rápidas de tamizaje de nuestros empleados, y muchas de las cosas que hacen y que se han envuelto en estos protocolos actuales, ¿no? El distanciamiento social, hemos duplicado las rutas de transporte para poder aumentar la frecuencia y los espacios entre la gente, hemos adecuado espacios en las mismas plantas, redoblar esfuerzos para mantener la operación. Y no solamente son en las plantas, ¿no? Sino también en el aspecto comercial. Ustedes imaginarán en esta coyuntura la imposibilidad de hacer visita médica, por ejemplo, o la imposibilidad de hacer una feria donde normalmente es donde hacemos las negociaciones con los otros laboratorios. Nos hace cambiar totalmente la forma de trabajar, teletrabajo, haciendo uso por todos los canales posibles de comunicaciones. Hemos desarrollado no solamente estos webinars y trabajos, sino llamadas de texto, teléfonos, redes sociales. Todos los canales de comunicación son muy importantes ahora porque es lo que nos permite mantener ese dinamismo de trabajo. Y un tema de pronto interesante y particular para nosotros es el tema del portafolio de productos, ¿no? Ese cambiar los planes. Esto nos cogió de sorpresa a todos. Nosotros teníamos un portafolio de productos que lanzar ya preparados, pero tuvimos que priorizar algunos, detener algunos y darle cabida a otros que eran más necesarios, como por ejemplo un ivermectina en cápsula blanda que lanzamos hace poco. Entonces son muchos cambios en varios frentes, pero al final es como el trabajo en equipo que se hace para asumir ese compromiso con el mercado, con la sociedad, con los clientes, de mantener operando y ser parte de esa, contribuir a la solución de la coyuntura. Doctor Gonzalo, Procar recientemente ha sido catalogada como una empresa altamente innovadora. ¿Eso qué implica de cara, primero, a esta coyuntura y, por supuesto, de cara a la sostenibilidad? Sí, cuando nosotros pensamos en sostenibilidad y hablamos mucho de acomodarnos al nuevo normal o adaptarnos al nuevo normal, hay que entender esa palabra y es como lo hemos aprendido nosotros en esta coyuntura. Esa palabra de adaptación no puede ser algo como eventual o que nos obliga a hacerlo por una coyuntura, sino que tiene que realmente ser desarrollado como una capacidad corporativa, es algo que se ejercita y que tenemos que estar haciendo constantemente, y la innovación nos ayuda mucho en eso, porque la innovación está definida como ese proceso de adaptarnos al mercado, adaptarnos a lo que la sociedad necesita, que puede ser una coyuntura como esta, pero tiene que ser ese ejercicio constante, empático, donde estemos escuchando cuáles son los dolores, cuáles son los puntos de dolor. Nosotros le llamamos los jobs to be done, esas necesidades de la sociedad, y a través de la innovación es que respondemos a ello. Entonces nosotros también definimos la innovación como buscar nuevas y mejores formas de hacer nuestro propósito como organización. Y cuando hay una coyuntura se pone en juego esa forma actual de hacer las cosas y hay que buscar la creatividad, el ingenio para seguir siendo vigentes, seguir siendo válidos para nuestros clientes, para la sociedad y ojalá preferidos en el momento de tomar una decisión de utilizar tal o cual producto en una indicación o en un paciente. Entonces la innovación para nosotros es un elemento medular de nuestra cultura corporativa y es lo que nos ha preparado también, de alguna manera, lo podemos decir con cierta humildad, para afrontar ciertos retos. Nosotros, por decirlo así, estamos acostumbrados a encontrar en los retos la motivación para avanzar, para evolucionar. Por ejemplo, el reto que hicimos, vamos a mandar nuestros productos a Estados Unidos, vamos a ser certificados por la FDA, luego vamos a exportar a Europa, logramos la certificación de MHRA. Son retos de negocio que nos definimos, pero con esa ha sido la estrategia para motivar a nuestro personal y a las más de 5.000 personas que trabajan en el grupo en estar abiertos a esos problemas y convertirlos en posibilidades, en oportunidades, y disparar canales de participación para motivar a la gente a que de forma creativa encuentre soluciones. Entonces ese es un tema muy importante desde el punto de vista de la innovación y la cultura de innovación, que nos ayuda de cierta manera a estar preparado para eventualidades. Y creo que otra adaptabilidad de la innovación, el tema de la solidaridad, que es algo que hemos aprendido mucho y que emerge mucho en estos momentos de crisis.
donde nosotros como organización, nos dice nuestro presidente, en tiempos de aislamiento, ¿verdad?, de distanciamiento social, tenemos que practicar, nos vemos obligados a practicar el acercamiento solidario. ¿Eso qué quiere decir como en términos prácticos, ¿no? En que hay que asumir el rol que tenemos en la sociedad, en la región, en la ciudad, en el país, y poner a disposición nuestras capacidades. Hoy en día nos piden tiempo, me imagino que a todo el mundo le toca, estamos doblando las horas de trabajo, nos pide tiempo para cuidar a nuestros familiares, de escuchar a los demás, de cuidar a los cercanos, nos pide recursos, por ejemplo, para entregarle a quienes lo más lo necesitan. Nosotros hemos participado pues, en diferentes programas que hacen externamente la alcaldía, la gobernación, el Bacatón, todas estas cosas, pero también internamente nuestros mismos colaboradores solidariamente hemos donado días de salario para hacer estos programas de atender a los más necesitados. Hemos donado para hacer más pruebas, hemos entregado al mercado. Entonces, ese tema de la solidaridad es algo que hay que vivirlo y en estos momentos donde más se necesita. Y es como un tercer aprendizaje que hemos sacado de esta situación. Y el trabajo en equipo, porque al final la solidaridad y la sostenibilidad desde toda la sociedad, de toda la economía, de todo el ecosistema de negocio, ¿verdad? Entonces, solamente se logra avanzar si trabajamos en equipo. Muy bien. ¿Cómo podríamos desde esta práctica garantizar que esto no sea un tema de coyuntura, sino que sea un tema de estrategia como organización, que trascienda un poco también no solo a la organización, sino a su cadena de proveeduría, porque en términos de sostenibilidad es muy importante los grupos de interés o las partes de interés? Sí, creo que Espacios es una muestra de esto, ¿no? El estar más articulado, como decíamos ahorita, escuchar más, participar más, compartir aprendizajes, compartir capacidades. Nosotros, por ejemplo, se nos acercan universidades, grupos de investigación con temas, con obstáculos. Por ejemplo, un respirador que están haciendo, ¿cómo hacemos para tener una aprobación in vivo? Hay que ayudarles a ellos a cursar esa ruta hacia el mercado también. Entonces, creo que estos espacios de colaboración y de socialización y de compartir aprendizajes es un primer paso. Pero el segundo paso también está en un poco ponernos la camiseta desde las cabezas de las instituciones, en abrir esos espacios, en compartir, y nosotros promovemos por eso mucho el tema de la innovación, porque la innovación es eso lo que nos permite adaptarnos, colaborar, generar valor y seguir cumpliendo el propósito de cada compañía pues, de una mejor manera. Entonces creo que por ahí también, volviéndolo parte del ADN, que es una palabra muy trillada, pero es realmente un reto llevarlo a la realidad y si es posible. Y eso es lo que nos ayuda a ser abiertos y a enfrentar estos desafíos de forma oportuna y de una mejor manera. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Doctora Farah Hamid, directora ejecutiva de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. Ustedes operan en el Zoológico de Barranquilla y están en un sector que ha sufrido bastante en esta coyuntura, dado el aislamiento social. ¿Cuáles han sido esos retos, esos desafíos? ¿Qué buenas prácticas han desarrollado para poder sobrellevar esto? Bueno, gracias Camilo, gracias al Pacto Global por la invitación. Nosotros hemos digamos, de alguna manera enfrentado la situación de pronto como se enfrenta un duelo tradicional. No, de pronto las etapas no han sido en ese orden necesario de negación, ira, tristeza, pero sí hemos experimentado un poco de cada una de esas etapas y emociones en algún momento de manera desordenada, y creo que se aplica para todos, no solo en el campo profesional y laboral, sino en el campo personal. Al principio, como todos, no sabíamos muy bien qué estaba pasando y si esto se iba a demorar. Hubo mucha incertidumbre. Sin embargo, como lo decía Gonzalo, un poco anticipándonos a los hechos, decidimos cerrar nuestras puertas al público de manera preventiva antes de que el gobierno decretara la cuarentena o el aislamiento, el periodo de aislamiento obligatorio. El zoológico es un poco sui generis porque
al cerrar las puertas al público, no podemos irnos y esperar que esto pase. Bueno, con todos los efectos negativos que puede tener el cierre de empresas, negocios, establecimientos y otras organizaciones, porque allá hay 800 huéspedes que dependen de nosotros, sí o sí. Entonces, hay una responsabilidad muy grande, entre o no entre la gente, entre o no entre el dinero para garantizar ese bienestar, la salud, la alimentación y los otros cuidados. Entonces, inicialmente yo creo que empezamos a trabajar de una manera muy tradicional y como en respuesta inmediata a esta nueva realidad de ingresos cero, porque el zoológico depende en gran medida de la visitación y bueno, con la taquilla cerrada nuestros ingresos bajaron a cero y un poco esa ha sido la realidad durante estos últimos más de 4 meses. Entonces, iniciamos una campaña de gestión de fondos a través de nuestras plataformas también. Tratamos digamos, de extender, digamos, esa red y también acudimos a otras plataformas. Nos vinculamos a esta campaña de ciudad que se llama Vacatón, en la que también recibimos aportes. Ha habido como como decía Gonzalo, ha habido una respuesta muy bonita, sobre todo de la ciudadanía y del sector privado, como que se ha reforzado ese sentido de pertenencia por la ciudad y por los bienes de la ciudad y como que hemos sentido que todos estamos en el mismo barco. Entonces tenemos, por ejemplo, una anécdota bonita. La primera persona que aportó a nuestra campaña fue un trabajador que decidió que a nuestra campaña de gestión de fondos que lanzamos masivamente, fue un trabajador, el cuidador del elefante. Estoy segura que Lucía se acuerda de él, Rafael Hernández, y nos dio un ejemplo muy, muy bacano a todos. Y la segunda persona fue el hijo de un empleado también que rompió su alcancía y dijo que él amaba las guacamayas y entonces no sé cuánto le dio, 10.000 pesos y nos entregó ese dinero para las guacamayas. Entonces eso le da a uno un poquito de fuerza y motivación en estos momentos de incertidumbre y de tantas emociones encontradas digamos, para seguir adelante. Lo que pasa, Camilo, es que rápidamente nos dimos cuenta, como todos creo, que esto iba para largo y que teníamos que ser un poco más proactivos, ¿no? No podíamos seguir dependiendo de las donaciones. Entonces empezamos a pensar qué íbamos a hacer, como también me siento muy identificada con lo que dijo Gonzalo, porque empezamos a pensar en el papel del zoológico en estos momentos en la comunidad y en la sociedad y cuáles jobs podía satisfacer el zoológico, cuáles, digamos, necesidades y expectativas de la gente podía satisfacer el zoológico si tradicionalmente la gente va al zoológico. Entonces, ¿cómo de pronto acercar a la gente al zoológico sin esa presencialidad que es tan difícil, digamos, de reemplazar, porque estamos hablando de seres vivos? Entonces, bueno, no, hicimos rápidamente un comité, que creo que todas las empresas también han pasado por eso, un pequeño comité de crisis y de ideación, y empezamos a pensar en esos jobs, y pasamos por todo, ¿no? Desde hacer tapabocas de animales hasta, no sé, mirar qué estaban haciendo otros pares, museos, zoológicos, jardines botánicos, centros de ciencia. Por ejemplo, hay un zoológico que está vendiendo almuerzos. Bueno, pero empezamos a pensar en esos jobs y dijimos, ¿cuál es nuestro job ahí? O sea, teníamos que generar ingresos, hay que garantizar
que estos animales estén bien, hay que garantizar la continuidad de las personas que cuidan a los animales, no podemos cerrar las puertas y olvidarnos de esta realidad que tenemos tan dura. Entonces decidimos de alguna manera empezar a probar cómo era llevar el zoológico a la casa de las personas, inicialmente muy tímidamente con estos lives que de pronto han visto por ahí. Entonces tenemos 1 o 2 lives a la semana con diferentes temas, y a raíz de estos Facebook Lives, Instagram Lives, YouTube Lives, empezamos a escuchar a la gente. Entonces la gente decía, no, yo quiero ver a las crías, yo quiero ver a tal cosa, yo quiero un recorrido, mis hijos, estoy trabajando en la casa y necesito algo más autodirigido porque mis hijos necesitan estar ocupados, pero de pronto necesito que tengan un poquito de independencia para yo poder hacer las otras cosas. En fin, empezamos a escuchar a la gente, a escuchar estas respuestas en estos lives, y también una cosa muy bonita fue que la gente empezó también a llamarnos y a decirnos, bueno, ¿qué tienen para nosotros en estos momentos? Entonces empezamos a generar, digamos, estas ideas a partir de estas necesidades y expectativas que nosotros fuimos evaluando en nuestros clientes, en nuestros visitantes, y también que ellos nos traían. Y llegamos a como a un pequeño portafolio de experiencias que se ha venido agrandando y que hemos venido retroalimentando, que son experiencias pagas, y así hemos podido de alguna manera generar esos ingresos. Al principio tímidamente, ya obviamente cada día nos damos a conocer más, y con esta, digamos, reto tan grande de no hackear la realidad física, que es tan complicado para una experiencia intangible como la que ofrecemos nosotros. Entonces no es como ponerle a la gente la pantalla para que eso reemplace lo que ellos están viendo. Tenemos que asegurarnos de que haya esa interactividad, esa conexión emocional. Entonces ha sido un reto enorme, pero yo creo que después de estos más de 4 meses hemos tenido aprendizajes que nos han ayudado para, digamos, para superar esos pequeños obstáculos de la virtualidad, y también para acercar a las personas más al zoológico y mantenernos vigentes, que es muy importante hasta cuando podamos abrir. Y más allá de eso tenemos que pensar, como dicen ahora, digamos, estos términos de moda por la pandemia, en la nueva normalidad que va a pasar ahora. Tenemos que pensar un poquito más allá de esta realidad inmediata de abrir, porque como decías tú, Camilo, nosotros estamos en un sector complicado. Somos un lugar en el que hay que se concentran masivamente las personas. Entonces todavía no tenemos autorización para abrir y no va a ser fácil, y tampoco vamos a poder recuperarnos. Ya nosotros perdimos 3 temporadas súper importantes para nuestra sostenibilidad y que no vamos a recuperar. Entonces vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad y pensar un poquito más allá, digamos, estratégicamente, después de que abramos nuestras puertas, porque seguramente no vamos a tener el aforo necesario para solventar todos estos gastos que implica mantener el zoológico. Muchas gracias, Farah. Sin duda es una experiencia retadora, pero como ustedes lo dicen, pues han venido desarrollando una serie de actividades que seguramente les van a proporcionar esos recursos. Ya se vinculó con nosotros el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, quien pues, va a retomar la moderación de aquí en adelante. Mauricio, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Camilo, a usted, a la Universidad del Norte como coordinadora central de nuestro nodo atlántico de Pacto Global, Farah, al doctor Nieto, al señor rector, un gran saludo. Y ahora, pues para nosotros es un gran honor estar acá con ustedes. Expreso miles de disculpas, a veces las agendas se transponen en esta virtualidad, la simultaneidad vuelve a ser hasta una locura. Ya vimos la presentación del zoológico de Barranquilla en este momento y vamos a darle paso a Lucía Ruiz de Promigas,
Lucía, muy querida, acompañar con nosotros y queremos ver tu visión ante la misma pregunta expuesta en estos momentos. Adelante, Lucía, muy amable. Tiene desactivado el audio, Lucía. Ya me di cuenta. No, estaba diciendo que muy chévere esta oportunidad para compartir experiencias y para aprender de lo que nos ha tocado vivir a todos, porque definitivamente esta crisis lo que ha hecho es poner a prueba la capacidad que tenemos como personas y como organizaciones para ser flexibles, para adaptarnos y para responder a los riesgos, a los retos del entorno. Y en eso precisamente consiste ser sostenibles en el tiempo. Retos, aprendizajes muchos, algo que yo creo que nos ha tocado a todos es el tema de la transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, pues no solamente en materia de comunicaciones, sino desde el punto de vista del negocio propiamente dicho, buscar acercarnos y tener una relación más fluida entre el negocio propiamente dicho y la tecnología. Esto es un imperativo del mundo moderno y los esfuerzos que hayamos hecho hasta el momento son pocos y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Otra de las aristas que tiene esa transformación digital es el trabajo en casa. Nosotros como empresa llevábamos varios años trabajando en planes de continuidad del negocio y uno de los eventos que habíamos simulado había sido, ¿qué pasa si cualquier día no podemos volver más nunca a la oficina? Y lo veíamos como algo remoto que no iba a pasar nunca y nos pasó más temprano de lo que nos estábamos imaginando. Pero fue fácil que desde el día 1 todo el mundo se fuera a trabajar a su casa porque ya los equipos de tecnología habían estado preparándonos para eso y nada, en las casas recibimos las pantallas, los elementos adicionales al computador portátil para facilitar el trabajo. Eso fue una tarea titánica porque son 20 compañías en todo el país, más de 5,000 trabajadores. Pero más allá del trabajo en casa, el reto es cómo nos mantenemos unidos, cómo nos seguimos consolidando como un equipo de trabajo, como la familia Promigás que hemos sido siempre a pesar de la distancia. Reto 1 del trabajo en casa. Y reto 2, cómo le ponemos límites a trabajo. Porque Mauricio decía, esta virtualidad, hay 10 reuniones al mismo tiempo. Mira, te puedes reunir a las 6:30, a las 7 de la noche, el sábado, el domingo, estás en tu casa, no puedes salir, no puedes hacer nada y no pone un límite entre la vida de la familia y la vida del trabajo. Promigás ha sido delicada, cuidadosa con ese tema, se han puesto al servicio de nosotros todas las herramientas para que podamos hacer esa división, para que podamos disfrutar. Nos programan noches de humor, rumba terapia, clases de yoga, y permanentemente hay cursos y charlas que nos permiten ayudar a nuestra gente a buscar un equilibrio y tener pues una salud, no solamente la salud física que se cuida mucho, sino también nuestra salud emocional. Durante esta pandemia, todas las personas empleadas directas y contratistas de la empresa han logrado conservar su trabajo. Eso ha sido algo en lo que desde nuestra alta dirección hemos estado insistiendo, porque como decíamos, ayudas afuera, hemos hecho grandes aportes a las comunidades, pero para nosotros lo más importante es nuestra gente. Como signatarios de Pacto Global, estamos tremendamente comprometidos con el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto y el cariño por nuestra gente. Y el ODS 8 de trabajo decente ha sido algo en lo que nos hemos mantenido muy enfocados. No todas las personas trabajan en casa. Tenemos un grupo importante de personas que hacen trabajo de campo porque uno de nuestros retos también es poder asegurar la confiabilidad del servicio que prestamos. Nosotros transportamos gas natural, distribuimos gas natural residencial a la industria,
la generación de energía. Entonces es una responsabilidad muy grande como organización poder mantener eso y necesitamos un equipo de personas en campo que se dedican a garantizar que esa confiabilidad, que le podamos dar esa confiabilidad al país en materia de prestación de un servicio. Y para esas personas también se han destinado unos protocolos muy importantes de seguridad, un cambio de paradigma que me llamaba la atención porque yo en algún momento manejé el tema de seguridad industrial, es que anteriormente la seguridad industrial estaba enfocada principalmente en riesgos físicos y aquí estamos frente a un riesgo biológico. Entonces eso ha implicado una mirada completamente diferente, un abordaje distinto al manejo de los riesgos de seguridad industrial y a la forma como protegemos y cuidamos a nuestros trabajadores. Pero ha sido alrededor del recurso humano hacia donde nos hemos enfocado en todas nuestras actuaciones porque estamos convencidos de que solamente con nuestra gente, solamente con un recurso altamente motivado, como lo estamos, porque en Promigás somos felices de trabajar allá, podemos seguir prestando un servicio y seguir apuntando hacia el crecimiento económico de la organización. Muchas gracias, Lucía, muy amable. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro rector de la Universidad del Norte, el doctor Adolfo Meisel, a quien nuevamente agradecemos muchísimo ese liderazgo que desde la Universidad del Norte, desde toda la vida, desde el inicio de nuestra red global, de nuestra red Pacto Global Colombia, una pequeña acotación. Estábamos creando la red colombiana de Pacto Global, sí, y recién el 20 de octubre del 2009 ya se hizo la acción de fundación de la red colombiana de Pacto Global como red formal. Eso fue el 20 de octubre y en la primera semana de noviembre estaba yo invitado por la Universidad del Norte para presentar la red colombiana de manera formal. Esa fue nuestra inauguración oficial. Entonces tenemos además por esa acción especialísima un recuerdo muy grato de que siempre he estado con el apoyo de la Universidad del Norte, con usted, doctor Adolfo, con nuestro querido doctor Camilo, y poder seguir trabajando en estas áreas de sostenibilidad como en la ruta absoluta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, Mauricio. Saludo a todos los compañeros, a quienes nos escuchan hoy. La verdad que las crisis siempre son oportunidades claro, ya cuando uno está del otro lado, entonces empieza a hacer el balance positivo. Porque claro, cuando está en medio pues esta ha sido una época muy difícil. Pero yo señalaría que la experiencia que hemos tenido en la universidad, yo creo que muchas otras universidades de Colombia van a también sacar este balance positivo, que hemos avanzado de manera muy positiva. No fue la virtualidad. En unos pocos días fuimos arrojados a la virtualidad, a 100% de las clases virtuales. Y en unos pocos días entregamos a todos los profesores. Yo llevo más de 40 años dando clases. Sí, 40 años dando clases y nunca me ha dictado una clase virtual. Y muchos otros rectores con quien he conversado tampoco lo habían hecho en su vida. Y hoy en día, pues, ya esto se volvió un instrumento fundamental de la educación y está aquí para quedarse de una manera, pues, no completa, pero sí parcial. Alguien decía, con buen sentido, que si nosotros hubiéramos hecho, cualquiera de las universidades hubiera hecho un plan para irse a la virtualidad 100%, hubiera demorado varios años, prueba piloto,
ejercicio, cronograma, inversiones, entrenamiento, aplazamiento, porque había unos todavía por capacitar, y hubiéramos durado varios años en ese proceso. Y esto fue en días que lo logramos. Entonces, esto es un primer balance muy positivo. Yo, como venía de la banca central, cuando llegué a la universidad estaba muy interesado en ver cómo era la continuidad del negocio si no podíamos ir a la universidad, pero la crisis que yo estaba concibiendo era una crisis donde no pudiéramos ir a la universidad y pudiéramos tener sitios alternos donde tener continuidad del negocio. Pero nunca, esto que fue por todo el Caribe colombiano, hacer la continuidad. Ayer vi un mapa que hizo un profesor de dónde estaban sus estudiantes y están en todo el Caribe colombiano, pues en tiempo real. Entonces, eso es un primer balance. El segundo balance que yo señalaba muy con el resultado de la matrícula para el segundo semestre. Incluso puede haber algo de un fenómeno que solamente de manera de hipótesis puede aumentar, algunos estudiantes pueden estar aumentando por el hecho de que están regresando estudiantes que por la alta demanda del mercado laboral habían decidido empezar a trabajar y todavía no se habían graduado porque les faltaban algunas materias o semestres, y están regresando ahora que el mercado laboral está más complejo para terminar sus carreras. Eso es una cosa que se ha observado en los países en desarrollo en épocas de crisis, que se aumenta la matrícula universitaria. Pero nunca lo había oído comentado en Colombia, y esto parece que nos pudiera estar pasando en este momento. Entonces, muy buen balance en ese sentido. Más difícil el balance en el hospital de la universidad. Como ustedes saben, nosotros tenemos un hospital de la Universidad del Norte en Soledad, donde en un momento más duro desde el punto de vista de los contagios, en Barranquilla, pues el hospital estuvo, como todos los hospitales de Barranquilla, con toda su capacidad a 100% trabajando pues, con los enfermos. Y ahí pues nos tocó invertir mucho en términos de la seguridad de nuestro personal, de auxiliares, de enfermeros, de enfermeras, de médicos y médicas, y de todos los trabajadores del hospital. Y afortunadamente, aunque tuvimos contagios, ninguno se complicó, y el balance final que está pues podemos decir que salimos de eso bien, pero con momentos muy tensionantes, porque llegó a haber un número importante de ellos y que afectaba, incluso nos tocó contratar egresados nuestros para poder tener continuidad del negocio, porque en algún momento bastante de nuestros médicos llegaron a estar enfermos. Entonces, eso fue, digamos, de las cosas más tensionantes, pero, digamos, nos deja unas lecciones hacia el futuro importantes. Primero, la virtualidad está aquí para quedarse, pero obviamente tiene que ser combinada con la presencialidad. Hay áreas, por ejemplo, estoy hablando de la salud, hay áreas, digamos, después de los primeros semestres, como en la salud, donde áreas como odontología, medicina, enfermería, que es absolutamente necesario la presencialidad. Después, pues, es fundamental. En laboratorios, ingeniería, pero entonces vuelve uno a la reflexión, digamos, sobre la calidad de la educación, ¿no? Hay algo en la presencialidad que no lo reemplaza la virtualidad.
De hecho, algunos rectores de universidades estuvimos reunidos la semana pasada con el presidente mundial de Coursera. Y lo que yo le pregunté cuál era el curso más popular. Y los cursos más populares son cursos que a los profesores no les gusta dictar. Me acuerdo de unos cursos que dijo, MATLAB. Es un curso fundamental, pero es un curso que yo lo describiría, pues yo nunca, bueno, yo no soy experto en eso, pero no es el tipo de curso que a mí me gustaría dar, porque son cursos que son repetitivos en el tipo de cosas que se van enseñando. Ahí no hay posibilidad de innovación, del sello personal, de digamos, la artesanía de la educación, que la hay y la existe, y por eso existen las universidades, la artesanía. Lo que es, por ejemplo, la capacitación de los investigadores en la investigación. Eso requiere cierta artesanía de una interacción no estructurada o no estructurada entre el alumno y el profesor. Entonces, hay áreas en que esto va a ser importante. O sea, cursos de MATLAB, nadie lo va a querer dictar y se pueden dar virtual. Otros cursos, por ejemplo, un taller de investigación, lo veo mucho más difícil. Entonces, y hay unos componentes, digamos, que yo describiría como las externalidades. Y hay un economista muy importante hoy en día que ha estado estudiando las ciudades y él dice las ciudades son importantes por la difusión del conocimiento que ocurre en las ciudades. Cuando la gente está concentrada, el conocimiento se difunde de manera informal mucho más rápido. Entonces, antes las ciudades existían, ¿por qué? Porque había un río. ¿Por qué existía Barranquilla? Porque estaba en el Magdalena, cerca de la desembocadura. ¿Por qué existe Santa Marta? Porque tiene una excelente bahía. ¿Por qué existe Cartagena? Porque tiene una excelente bahía. ¿Por qué existe Bogotá? Porque estaba en la mitad de las mejores tierras agrícolas de este país. Algo similar sucede con Cali, está en medio de un valle muy importante. Entonces, eran los recursos naturales los que determinaban las ciudades. Luego, otras teorías hablaron de las economías de escala. Cuando por alguna razón alguna ciudad crece, luego producir más hace que las ciudades sean competitivas. Y este profesor, ya se me olvidan los nombres, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, pero seguramente va a ser premio Nobel, es profesor de Harvard de Economía. Y tiene un libro, El triunfo de las ciudades. Él dice, mire, hoy en día la razón por la cual existen las ciudades no tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con dos cosas. Uno, el capital humano que hay en las ciudades y en las externalidades, digamos, el conocimiento que fluye en la gente. Dos, lo que él llama las amenidades. ¿Qué son las amenidades? Buen clima, sol, playa, etc. ¿Por qué existe Silicon Valley? Ahí no existe porque hay un río, porque hay una bahía. No, Silicon Valley existe porque ahí hay una concentración de gente, la gente más capacitada en estos temas de información. Y además tiene buen clima, porque esta gente no quiere irse a un sitio que sea con 365 días de invierno o con un sol terrible, ¿no? Un clima bueno, benigno. Entonces, los estudiantes aprenden mucho en ese ambiente donde hay una alta concentración de gente. Interactúan obviamente con los profesores, pero también, y esto lo dicen muchos los psicólogos, con ellos mismos. Esa interacción que se produce entre los mismos estudiantes. Los psicólogos evolutivos dicen que ellos aprenden más de los otros estudiantes que de los profesores. A mí me parece que tiene cierta lógica. Cuando un compañero que uno admiraba, que uno sabía que era o que era afín a uno, le recomendaba un libro, una película, uno se los leía. Y mucha de la información que uno recibió y de la formación que uno recibió en la universidad, la recibió así, de los compañeros que le pasaron este libro. Más fácil que uno se lea un libro que le dice un compañero de uno que un libro que le dice un profesor. Esto es frustrante para los profesores, pero es la realidad y nos tenemos que meter en eso. Es el entender a los muchachos
también son pequeños Silicon Valleys, las universidades, donde fluye mucha información. Entonces, por eso es que es tan importante crear entornos adecuados. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo inversiones en sitios donde los estudiantes se puedan sentar cómodamente. Entonces hay gente que cree que eso que tiene que ver con la calidad, tiene que ver todo con la calidad. Porque es hacer que espontáneamente los muchachos se sienten ahí a echar cuentos y hablan. ¿Y de qué hablan? Comentan la clase que pasaron, de todo, de las noticias, de todo. Y eso es una forma de transmitir conocimiento de todo tipo. Hasta dicen, bueno, ¿por qué se entera uno de que la torta de chocolate de tal sitio es buena? Porque alguien le dijo, uy, es buenísima la torta de chocolate de tal lado. Entonces, uno va y la pide. Entonces, eso es lo que hacen los estudiantes todos los días. Por eso queremos volver al campus. Pero va a quedar, y termino con esto, en la experiencia esta. De hecho, hemos hecho inversiones para hacer la experiencia de las clases virtuales más placentera. Y eso nos va a quedar esa infraestructura porque vamos a poder usarla para transmitir eventos que hacíamos, que era más difícil, digamos, ofrecérselo a la comunidad porque, pues, básicamente los teníamos restringidos a los espacios que teníamos en los salones. Y hoy en día, inversiones que están haciendo muchas universidades en Colombia para hacer más placenteras, tecnológicas, digamos, como más placentera la experiencia de la virtualidad, que el estudiante se va a sentir como si estuviera en el salón de clase. Y los profesores, pues también, esto tiene algunas ventajas. Hemos observado, por ejemplo, que los estudiantes tenían mucha intranquilidad con la virtualidad cuando fuimos a esto. Ahora tienen intranquilidad con la presencialidad, la cosa cambió rápidamente. En unos meses. Ahora lo que quieren es la virtualidad, porque, pues, hombre, por la razón obvia, y más los papás que con los estudiantes. Digamos, porque los muchachos, pues, son más pues, de hecho, dan menos riesgo los muchachos por las estadísticas que... Pero yo señalaba que al principio... ellos demandaban, pues no estaban tan contentos con la virtualidad, pero yo creo que el balance final es positivo porque las notas subieron ligeramente, la asistencia a clase subió, la evaluación de los profesores subió marginalmente, las reprobaciones no se subieron, que era lo que ellos temían, de que esto iba a ser algo que iba a perjudicar de sus notas, que más estudiantes iban a perder la materia. No, todo el mundo se adaptó bastante bien. Entonces, pues, hemos aprendido, esto ha sido una inversión en capital humano, porque hoy en día todo profesor universitario sabe usar estas tecnologías para dictar sus clases. Entonces, y eso tiene algunas ventajas adicionales. Estamos conectados con el mundo. Así como estoy yo ahora con ustedes y con este grupo de personas, así en un rato puedo estar conectado en una reunión de rectores en Estados Unidos o un seminario en Inglaterra. Y todos los profesores, de hecho, y los estudiantes nuestros lo están viviendo en el día a día. Entonces, eso ha sido un plus muy grande. Entonces, en ese sentido, un sector que se pensó que iba a ser muy golpeado por esta pandemia está saliendo, yo digo, bastante bien librado de la pandemia y fortalecido en algunos aspectos, cosa que obviamente nos satisface mucho. Muchísimas gracias, señor rector, doctor Meisel. Claramente el libro de Edward Glaser, El triunfo de las ciudades, gracias. Muy importante, es muy sugestivo, sin duda. Y lo que usted plantea también, evidentemente, la conversación del campus universitario no la reemplaza nada. Con seguridad esa sí no la reemplaza. Pero evidentemente hay que hacer todos los ajustes
para que después de esta salida se puedan tener esas condiciones de una manera, pues teniendo los cuidados, pero también sin dejar de perder, porque el ser humano sigue siendo un ser social, sin duda. Doy paso ahora al señor almirante, el almirante León Espinosa, quien nos va a decir, director soberano, cómo su visión, cómo ha sido esta realidad, qué aprendizajes y retos hemos tenido. Almirante, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. El auditorio es suyo. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial. Muchas gracias a Pacto Global por esta oportunidad. Sí, tenemos algunas similitudes también con la Universidad del Norte por el hecho de ser nosotros también pues tener nuestros alumnos, pero adicionalmente tenemos el otro componente militar y la escuela pues desde la perspectiva de la Armada maneja todo lo que es la guarnición militar desde lo que nosotros hacemos en la parte operacional. Entonces, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando con la estación de guardas, tenemos también aquí al Grupo Aeronaval del Caribe y tenemos una relación muy cercana con la Capitanía de Puerto, que es de la Dirección Marítima. Entonces, desde la perspectiva de las fuerzas militares, nosotros hemos estado desde el momento en que comenzó esta situación de la pandemia, que nosotros digamos que podríamos catalogar como un cisne negro, aunque el autor de la teoría, que es Nassim Taleb, que entre otras cosas es libanés, ahora que me acuerdo, dice que era previsible esta situación. En realidad, pues, la previsibilidad de esta pandemia en este momento creo que es un poco cuestionable, pero nos ha hecho a nosotros entrar en un contexto. Nosotros desde la perspectiva militar hacemos planeamiento, que es operacional, es deliberado. Nosotros proyectamos situaciones, amenazas, contextos, etcétera, y con base en eso establecemos entonces objetivos, estados finales deseados y eso. Pero también tenemos otro tipo de planeamiento, que es el planeamiento de crisis, en donde se produce una situación inesperada y queremos reaccionar, establecer cuáles objetivos debemos cumplir, cómo tenemos que actuar, cómo debemos adaptarnos. Y siendo muy francos, las fuerzas militares pues se adaptan muy fácilmente en el nivel operacional y en el nivel táctico a diferentes amenazas, pero en la parte de organización y eso no lo hacemos tan fácilmente y realmente esto ha sido un reto muy importante. Las fuerzas militares han trabajado, como ustedes han visto pues en los medios y todo eso, en asistencia al sistema de salud en muchas partes del país. Hemos también estado presentes en todo lo que tiene que ver con distribución de alimentos y agua. Además de eso, hemos tenido que mantener nuestras operaciones militares para contrarrestar el accionar de los grupos delictivos, de las organizaciones criminales transnacionales y todo esto. Pero en este contexto, pues con todas las cosas que ello implica, que es todo lo que tiene que ver con condiciones de bioseguridad, todo el espectro de operaciones y actividades que desarrollamos. Y desde la perspectiva nuestra aquí de la escuela, nosotros tuvimos que hacer también unos cambios sumamente drásticos, como decir, de un día para otro pasar todo a virtualidad. Nosotros, como tenemos el grupo nuestro y nuestra condición es distinta porque nosotros tenemos a los alumnos viviendo con nosotros, lo que hicimos fue que aislamos la escuela y eso implicaba que no podía entrar nadie de afuera, incluyendo a los mismos profesores. ¿Qué hicimos entonces? Todo lo volvimos virtual y eso implicó un esfuerzo grandísimo de nuestro profesorado, que creo que, digamos, en forma general lo hicimos muy bien. La verdad es que nosotros sinceramente no esperamos que pudiéramos hacer ese cambio en esa forma tan rápida. Lógicamente que estamos todavía en el proceso de evaluación, de mejoramiento, estamos pasando una cantidad de materias nuestras a ser completamente virtuales, porque nos ha tocado, digamos, hacer varios tipos de virtualidad, desde la virtualidad en donde un profesor a través de una plataforma como Blackboard se conecta a un grupo de alumnos que están en el aula de clase y entonces la dinámica es muy parecida a la dinámica presencial, pero sin las grandes ventajas que tiene el hecho de que el profesor se encuentra ahí cara a cara con el alumno, al hecho de que tengamos la posibilidad de montar cursos completamente virtuales. Pues afortunadamente ya hemos tenido una experiencia
relativamente amplia en este contexto, y entonces la gente que tiene experiencia en eso nos ayudó con nuestros profesores, y todavía en este momento estamos en ese proceso de virtualizar varias cosas. Los cursos que teníamos de suboficiales, que normalmente pues son, como es lógico, presenciales, por el hecho de que no solamente nosotros trabajamos la parte académica, sino que además tenemos que estar pendientes de todo lo que es la parte militar, lo hemos tenido que hacer en forma virtual. Y el hecho de haber tenido que pasar a la virtualidad implica que todo el componente militar va a quedar en stand-by, va a quedar ahí pues hasta cuando podamos lograr nuevamente que las condiciones permitan que ellos asistan aquí a la Escuela Naval. Esperamos que esta crisis termine rápidamente, pero como es costumbre nuestra, nosotros esperamos que pase lo mejor, pero planeamos para el peor escenario. Y entonces el peor escenario es que nosotros más o menos estamos considerando que debemos implementar esta modalidad que estamos en este momento tratando de perfeccionar y de consolidar hasta más o menos mediados del año entrante. Esperemos que no sea así, pero además, también como decían algunos de nuestros compañeros aquí en esta videoconferencia, es una oportunidad realmente única, porque nos hemos visto abocados a hacer este cambio, y de hecho si no lo hacemos, entonces no terminamos cumpliendo con las cosas que se supone que tenemos que cumplir. La institución nuestra, en el caso por ejemplo de la Armada y las Fuerzas Militares, espera que la Escuela Naval de Suboficiales cumpla con su cometido, que es formar suboficiales navales y capacitar suboficiales también antiguos, y entonces no hemos parado. Pero realmente hemos tenido que romper muchísimos paradigmas, hemos tenido que hacer muchos cambios, hemos tenido que sensibilizar a mucha gente, el tener que explicarle a un comandante militar o a un director de un departamento la necesidad de su trabajo, que hay que efectuar controles distintos. No ha sido tan sencillo, pero en este momento creo que lo hemos logrado y me parece que estamos haciendo bien. Desde la parte académica también es algo sumamente interesante, y es que en algunas instancias hemos visto que inclusive es más efectiva digamos, la clase virtual en muchos aspectos, es mucho más exigente. Lo hemos visto especialmente con nuestros cursos de suboficiales que se encuentran en sus unidades, que no pudieron venir. A veces de pronto nos hemos pasado un poco porque ellos a veces manifiestan que el trabajo tiende a ser excesivo. Ellos, de hecho, en sus unidades están dedicados exclusivamente a hacer el curso de ascenso que nosotros estamos haciendo aquí desde la Escuela Naval. Y entonces es un escenario que uno, digamos, no hubiera esperado. El hecho de que un suboficial le diga a uno que realmente considera o por lo menos percibe que el curso está siendo un poco más duro que si hubiera sido presencial. Entonces, hay una cantidad de cosas que realmente han salido que no hubiéramos esperado, son sumamente inesperadas, pero creo que básicamente hemos logrado en un principio reaccionar, porque básicamente es una cuestión de reaccionar, nos logramos adaptar, pudimos ser más flexibles de lo que hubiéramos pensado, y finalmente pienso que hemos también tenido un proceso de aprendizaje muy duro, muy rápido, pero creo que vamos por buen camino, por lo menos hasta este momento. Eso es básicamente, digamos, en forma muy general. Un caso particular, el hecho de que nosotros tenemos que, todos los años, la idea es que los cursos de grumetes que van a ascender a suboficiales se embarquen en el RC Gloria. Nos tocó inventarnos un embarque en el cual el buque pues solamente navegó por aguas colombianas, por nuestra mar territorial, zona económica exclusiva, sin que hubiera ningún tipo de visita a ningún puerto. O sea, básicamente manejamos el buque como si estuviera en cuarentena. Creo que la experiencia fue interesante, no fue la mejor, lógicamente, porque de las cosas más interesantes que uno tiene en ese crucero de Gloria es que uno conoce culturas diferentes, se relaciona con otras personas, etc. Aquí pues básicamente fuimos nosotros mismos, los alumnos, entre ellos, y creo que así nos va a tocar con el próximo crucero de Gloria, pero bueno, son las circunstancias que nos impone esta situación que estamos viviendo
en este momento en el mundo. Básicamente eso es en forma muy general lo que quería compartirles a ustedes en este contexto. Muchas gracias, almirante, muy amable. Vamos a entrar al final de nuestro webinar y yo creería que la pregunta fundamental es la siguiente. En alrededor de 3 minutos a cada uno de nuestros intervinientes, porque ya han respondido parte de sus intervenciones anteriores, con palabras fuerzas, porque las palabras son al final las que quedan en el imaginario de la narrativa. ¿Cómo ve este desarrollo de la región de Barranquilla y de la región Caribe en particular hacia el futuro? ¿Cómo lo ven? Siempre se ha dicho que la región Caribe en Colombia es la del futuro y yo no tengo ninguna duda de eso. La pandemia nos ha generado unas dificultades mayores, pero al final los seres humanos salimos adelante. Entonces le voy a dar primero la palabra para que nos pueda decir cómo ves ese futuro reluciente, refulgente de ánimo con palabras. Por favor, Farah. Gracias, gracias Mauricio. Bueno, puedo hablar un poco del sector en el que nosotros estamos, que es el sector de la conservación de la biodiversidad y también de la educación, por supuesto. Pues no es, para nadie es un secreto que digamos, la razón de ser, la causa principal de esta pandemia tiene que ver con uso indebido de la naturaleza, y yo creo que eso debe ser uno de los aprendizajes más importantes que debemos tener, no solo a nivel nacional, sino porque esto es una situación global, sino a nivel mundial. La naturaleza es una sola y el equilibrio desde la naturaleza es muy delicado. Yo creo que de una manera de pronto muy extrema, este ha sido un aprendizaje que hemos tenido todos. Colombia es un país pionero, muy rico en biodiversidad y tenemos no solo, yo siempre digo que no sé, parafraseando a alguien, no sé quién, no me acuerdo ahora quién, pero con los privilegios vienen las responsabilidades. Y por ese privilegio que tenemos de tener un país tan maravilloso y tan biodiverso, tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestras generaciones actuales y futuras sobre el uso y protección y conservación de la misma. Entonces, Mauricio, para responder a tu pregunta, nos veo liderando ese tema con propiedad, porque a nivel mundial somos uno de los países que más podemos realizar esfuerzos y gestiones para conservar la biodiversidad por la gran riqueza que tenemos. Eso, digamos, es como primera medida. Y como segunda medida, yo creo que nos hemos dado también cuenta como ciudad y también como región de esos grandes, de que esos grandes retos que tenemos para desarrollarnos de manera sostenible se han acentuado con esta situación. Por ejemplo, la pobreza, el acceso a la educación, a la salud. Entonces, yo creo que hay una tarea muy pendiente a todo nivel, a nivel económico, social y ambiental. Estamos rezagados y tenemos que ponernos al día, porque
esta es la única manera en la que podremos pues de pronto alcanzar a las otras ciudades que están un poquito más adelante que nosotros y también explotar todas esas potencialidades de las que Mauricio habla, porque sin duda tenemos la madera, tenemos los recursos, tenemos la gente, pero yo creo que si capitalizamos esta oportunidad, como decía el rector, de las crisis vienen las oportunidades, de pronto este es el empujoncito que nos hacía falta para ponernos a punto y poder desarrollarnos integralmente. Yo creo que la ciudad, el departamento, la región y el país nos ha dado una dura lección y nos ha indicado de pronto más claramente dónde están esas brechas que debemos superar. Muchas gracias, muy amable. Doy paso a Lucía. Lucía, la misma reflexión. ¿Qué nos piensas de un sector tan importante como el sector energético? Sí, tú preguntabas, bueno, el papel de la región Caribe. La región Caribe es un motor de desarrollo para el país, riquísima en recursos naturales. En los últimos años, desde nuestro negocio, lo que hemos visto es nuevos descubrimientos de reservas de gas natural que nos ha puesto a nosotros en la tarea de ampliar nuestros sistemas de transporte y de distribución de gas natural y nuestra infraestructura asociada. Y nosotros como compañía tenemos proyectos de expansión, o sea, tenemos muchos proyectos para la región Caribe y para el país, proyectos que van acompañados por temas que no son ajenos a la realidad del país, y es el tema social de nuestras comunidades. Nuestras comunidades en las áreas de influencia de nuestros proyectos son comunidades rurales, pobres. Se dice que durante esta situación de pandemia que hemos vivido, el país y estas comunidades han retrocedido 10 o 15 años atrás. Entonces, un desafío muy grande es cómo abordamos ese relacionamiento con las comunidades y esa inversión social y ese trabajo de manera conjunta, entre otras cosas, basado mucho en lo presencial, en ese relacionamiento continuo, y cómo logramos apoyar el crecimiento y el desarrollo social de esas comunidades. Ahí nos estamos replanteando nuestra gestión social para que el desarrollo de nuestros negocios, el desarrollo del sector energético, del sector de gas natural, venga acompañado también con el desarrollo de las comunidades y asimismo con la restauración de nuestros ecosistemas, en donde tenemos un compromiso muy fuerte con el bosque seco tropical y con un relacionamiento armónico de las comunidades con los territorios en donde viven. Entonces, son grandes retos, pero estamos convencidos que llevando de manera armónica todo eso, vamos a salir adelante con nuestros proyectos de expansión y desarrollo, con los que seguimos en pie para prestar cada vez más y mejores servicios al país. Muchas gracias, Lucía. Voy a dar primero paso al almirante para luego nuestro rector, el doctor Adolfo, sería la última intervención como coordinador de nuestro nodo en Atlántico, y ya después nosotros como Pacto lo rematamos. Almirante. Bueno, como veo yo, no hablo de la región Caribe en general, sino específicamente Barranquilla, porque quiero hacer la claridad de que yo llegué a Barranquilla el 10 de enero, antes no había estado aquí en ninguna unidad de la Armada, y la última vez que salí a la ciudad fue por ahí como el 10 de marzo o algo así. Entonces, pero mi percepción de la ciudad es la siguiente. O sea, bueno, después de la pandemia, pues infortunadamente ha desnudado muchos problemas que nosotros sabemos que subyacen permanentemente. Cuestiones de esas como, por ejemplo,
algo de indisciplina social, nuestros problemas de pobreza, de violencia, cosas que tenemos que combatir como la corrupción y eso, pero mi percepción principal fue la siguiente. Encontré algo que no esperaba encontrar y mucho menos en la dimensión en que lo encontré, que es una conciencia marítima de la ciudad y especialmente una conciencia fluvial. El hecho de que veo a una ciudad que entiende la importancia del río Magdalena, que pienso que ha volcado parte de su desarrollo hacia allá, o sea, con una excelente visión de futuro. Y además de eso, todas las implicaciones que tiene el hecho de que es una ciudad también marítima. Es un puerto, pues, que aunque esté, digamos, aquí en la parte del río, pues es un puerto marítimo. Y eso creo que hace que la ciudad tenga una proyección bastante prometedora. También he escuchado que existe la intención de constituir esta ciudad como algo así como la capital del norte de Sudamérica y del Caribe en todo lo que tiene que ver con la explotación offshore. Eso me parece que no es un asunto menor ni muchísimo menos. Eso también va a ser un polo de desarrollo impresionante. Así que yo creo que dentro de toda esta situación que estamos viviendo, dentro de este contexto, yo veo que las proyecciones tanto de la ciudad como de la región son bastante buenas, bastante prometedoras. Eso es por lo menos mi perspectiva. Puede que esté un poco limitada porque no he tenido la oportunidad de haber tenido un relacionamiento más profundo tanto con la gobernación como con la alcaldía por esta situación, pero por lo pronto esa es mi percepción. Muchísimas gracias, almirante. Rector, doctor Adolfo, su visión, que es muy desde la globalidad, máxime que usted también venía antes del Banco de la República, entonces tiene una doble visión, nos puede aportar con sus luces esas palabras fuerzas casi de remate de este webinar, doctor Adolfo. En la costa caribe, como sabemos, Lucía lo mencionó, pues tiene una abundancia de recursos naturales, pero el nivel de desarrollo no es el que uno quisiera. Los indicadores de pobreza son más altos, tenemos rezagos en materia de capital humano, medido en diferentes dimensiones. El PIB per cápita está 30% por debajo del promedio nacional, está por debajo del promedio nacional en todos los departamentos, unos más que otros. Pero yo señalaría lo siguiente, y aquí voy a hacer alusión a Casa Grande Caribe, que es un proyecto promovido desde hace un par de años por la unión de los Cómo Vamos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y algunas universidades y fundaciones del país, de la región, como la Fundación Promigas, entre otras, y la Fundación y la ANDI también están involucrados en esto. Y ahí lo que se estableció es que uno podría erradicar llevar la pobreza extrema del Caribe colombiano, que está muy por encima del promedio nacional, a la pobreza promedio de Colombia, que tendría Colombia en 12 años, con inversiones que son perfectamente factibles, con varias condiciones. Uno, que se focalicen los recursos en eso. Y dos, que los recursos efectivamente lleguen. Entonces, no es un problema de plata, no es solo un problema de plata, es también un problema de ineficacia de los gobiernos y falta de focalización en las inversiones que se deben hacer. Estamos llenos de elefantes blancos, llenos de elefantes blancos. Se invierte a veces en cosas que no se necesitan, que nadie las ha reclamado, y que valen millones y millones de dólares. Entonces, con esos millones y millones de dólares podríamos perfectamente erradicar el analfabetismo en la región, que no vale mucho. Erradicar, todo el mundo dice, no, Cuba erradicó el analfabetismo. Muy bueno por Cuba, pero eso no vale nada realmente. O sea, por una región como esta se podría hacer en una administración. Si hubiera la voluntad para hacerlo, si hubiera la voluntad, que ha faltado esa voluntad, Entonces necesitamos estar enfocados en lo fundamental, en erradicar esa pobreza extrema. Necesitamos mejorar, y es un llamado pues,
fortalecer la democracia. Y ahí termino con una publicidad. En la Casa Grande Caribe, esta iniciativa, el 30 de septiembre, va a ser un foro sobre cómo fortalecer la democracia en el Caribe colombiano. Tenemos conferencistas de primera línea, como politólogo Gustavo Duncan, como Leopoldo Ferguson, un economista muy destacado de la Universidad de los Andes, y otros comentaristas, otros conferencistas muy importantes. Vamos a hacer otros foros más. Vamos a hacer un foro sobre calidad de los gobiernos locales. Vamos a hacer uno sobre la necesidad amplia de comercio exterior y otro sobre sostenibilidad ambiental. Eso va a ser entre los dos los vamos a hacer este año y otros dos en el primer semestre del año entrante. Entonces, esos son temas, digamos, que como región debemos impulsar, debemos unirnos todos por la erradicación de la pobreza en nuestra región. Y como decía el almirante, esta crisis ha desnudado eso, ha mostrado eso. Decían, bueno, que hay que lavarse las manos. Y los que conocemos, por ejemplo, las zonas más pobres de Cartagena, como la zona que hay entre la Ciénaga de la Virgen y el barrio de Olaya, no tienen agua. Tienen que caminar como 1,5 kilómetros para ir a buscar agua para tomar. ¿Qué van a estar lavándose las manos todo el día? No tienen alcantarillado, viven entre el barro, en las condiciones de pobreza más terribles que yo he visto en mi vida. Entonces la gente dice, ¡ay, hay indisciplina social! Pues sí, pues, si viven entre el barro, no tienen un sitio donde estar, tienen que salir a ver qué comen. Entonces, eso pues ha puesto de presente más que nunca la necesidad, es lo justo, es lo necesario, y un país no se desarrolla si tiene un inmenso capital humano desperdiciado, haciendo tareas de baja productividad, cuando son muy inteligentes, cuando son brillantes, cuando pueden hacer mucho más. Es un despilfarro enorme de recursos que no nos debemos permitir. Entonces, yo los invito a que unemos esfuerzos por erradicar la pobreza en el Caribe nuestro. Muchísimas gracias, doctor Adolfo. Una sola respuesta final, que es desde Pacto Global, y es: somos un grupo de empresas y organizaciones apostándole a la sostenibilidad como la ruta segura a un mejor estadio de desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El desarrollo sostenible. Sobre eso no hay ninguna duda y estamos avanzando con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 17 Objetivos del Milenio, del Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las 5 P's: el planeta, la P de las personas, la P de la prosperidad, la P de la paz y la P de los parceros y los panas, de los partners. Porque esas simples integradas nos permiten conjugar una acción virtuosa para poder avanzar hacia, como hemos dicho en Pacto Global, los estados. Bueno, creo que algo sucedió. Sí, se desconectó Mauricio. Sí, se desconectó. De las 5P que estaba hablando el ingeniero Mauricio, porque es ponernos en contexto de que todo está también en nuestras manos y que él, a través de la gestión que se hace desde la academia, desde las empresas, desde las demás organizaciones, y es también convertirnos en unos ciudadanos corporativos que seamos capaces de generar desde nuestro quehacer del día a día, de la cotidianidad, pequeñas acciones que suman y que nos llevan a tener un mundo mejor en el que todos cabemos. Ingeniero, sigue, por favor. Ya,
No sé qué pasó, pero bueno, aquí alguna tecla manquea de mi parte. Gracias, Lucy. Decía que el grupo humano que tenemos, empresarial, potente en el Atlántico, es la prenda de garantía para que no soñemos, para que alcancemos esa realidad y mundo del desarrollo sostenible. Esa es la invitación. En Pacto Global tenemos 4 verbos. Insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Y tenemos una ecuación matemática. 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es mucho más que 2. ¿Cuánto más que 2? Lo que cada uno de nosotros podamos y queramos hacer. Esa es la invitación a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A todos a quienes hicieron posible esto, a nuestros participantes y por supuesto a nuestros distinguidos panelistas y a la Universidad del Norte, al doctor Camilo Mejía, por supuesto a nuestra coordinadora Peñalosa, al señor rector, al doctor Nieto de Procaps, al almirante León Espinosa, a Farab, por habernos acompañado, y a nuestra querida Lucía Ruiz de Promigas, miembro de nuestro comité directivo, como la Universidad del Norte, que nos apoyan y nos siguen posicionando como que la red de Pacto Global seguirá siendo ese espacio de articulación y diálogo para pensar conjuntamente con nuestros adheridos en un mundo mejor. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos y por favor a cuidarse mucho. Muy amables. Muchas gracias a todos. Muy Gracias, un Gracias abrazo. a todos. Me encantó verlos. Muchas gracias. Mauricio, y esa frase es de un poeta, la frase esa es de un poeta inglés, Tennyson. Bueno, voy a buscarlo, doctor. Alfred Tennyson, el poema se llama Ulises. Perfecto, ya lo busco y la aplico de una para jugar para nuestros discursos siempre. Ya le pongo el nombre y el apellido. Claramente, muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Miranda, muchas gracias. Rector, muchas gracias. Lucía, Para, muchas gracias. Camilo, muchas gracias por todo. Señor rector, a todos muchas gracias. Y gracias por contestar la pregunta. Sí, Farah, gracias por contestar. Muy amables. Saludos a todos. Chao. Chao. Un abrazo. Chao.